Hola, 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 amantes de las series y de las historias que te roban el aliento. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un viaje emocional intenso, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: celos turcos épicos. Sí, esas escenas que te hacen gritarle a la pantalla, que te dan ganas de abrazar a los protagonistas y de tirarle un zapato al antagonista. En este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas que se caracterizan por esos celos que te hacen sufrir y amar al mismo tiempo. Vamos a analizar esas miradas que matan, esos diálogos llenos de tensión y esas situaciones que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense para revivir momentos icónicos y descubrir algunas joyas ocultas que quizás no conocían. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si les gusta el contenido relacionado con series turcas, dramas coreanos, películas románticas y todo lo que tenga que ver con emociones fuertes en pantalla. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Empecemos hablando de Amor Eterno o Kara Sevda, una serie que desde el principio nos presenta un triángulo amoroso explosivo. Kemal, Nihan y Emir. Uf. Solo con nombrarlos ya siento la tensión. Los celos en esta serie son un personaje más, alimentados por la obsesión enfermiza de Emir hacia Nihan y la frustración de Kemal por no poder estar con la mujer que ama. Recuerdo perfectamente la escena en la que Emir le regala a Nihan un collar carísimo y Kemal, presente en la situación, lo mira con una mezcla de rabia, dolor y resentimiento. Esa mirada lo decía todo. Era un celo silencioso, contenido, pero que quemaba por dentro. Y ni hablar de las constantes provocaciones de Emir, disfrutando al ver a Kemal sufrir. Amor Eterno es una clase magistral de cómo construir celos creíbles y que te mantienen pegado a la pantalla. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Erkencikus o Pájaro Soñador. Aquí los celos toman un tono más cómico y ligero, pero no por eso menos intensos. Can y Sanem son una pareja adorable, pero también muy celosa. Los malentendidos, las exnovias que aparecen de la nada y las compañeras de trabajo demasiado amables desatan escenas hilarantes llenas de miradas fulminantes y comentarios sarcásticos. Recuerdo la escena en la que Can ve a Sanem hablando con un fotógrafo y la invade un ataque de celos que lo lleva a comportarse de manera infantil y posesiva. Es tan divertido verlo celoso. Aunque claro, también entendemos su inseguridad, porque Sanem es una mujer increíble y cualquier hombre se sentiría afortunado de tenerla a su lado. Erkencikus nos enseña que los celos pueden ser una fuente de conflicto, pero también una oportunidad para fortalecer la relación y reafirmar el amor. Ahora vamos a hablar de una serie que quizás no es tan conocida, pero que tiene unas escenas de celos realmente memorables: Yerde o En el interior. Esta serie de acción y drama policial tiene un componente romántico muy interesante entre Sarp y Melek. Sarp es un policía infiltrado en la mafia y Melek es la abogada del jefe mafioso. Su relación es complicada desde el principio, llena de secretos y peligros. Los celos surgen cuando Sarp ve a Melek con otros hombres, especialmente con el jefe mafioso Celal. A pesar de saber que Melek está actuando para protegerse a sí misma y a sus seres queridos, Sarp no puede evitar sentir celos y frustración. Sus miradas intensas y sus conversaciones a flor de piel transmiten una química increíble y una tensión palpable. Yerde nos muestra que los celos pueden surgir incluso en las circunstancias más extremas y que pueden ser un reflejo del amor profundo que se siente por otra persona. ¿Y qué me dicen de Medcezir? Esta adaptación turca de la serie americana, de OC, nos presenta una historia de amor adolescente llena de drama, pasión y, por supuesto, celos. Yaman y Mira son la pareja principal y su relación está llena de obstáculos, incluyendo la exnovia de Yaman, la mejor amiga de Mira que está enamorada de él, y los problemas familiares de ambos. Los celos en Medcezir son una constante, alimentados por la inseguridad de Yaman y la popularidad de Mira. Recuerdo la escena en la que Yaman ve a Mira bailando con otro chico en una fiesta y la invade un ataque de celos que lo lleva a comportarse de manera impulsiva y agresiva. Aunque su reacción es exagerada, entendemos su miedo a perder a Mira y su necesidad de protegerla. Medcezir nos muestra que los celos pueden ser un reflejo de la inmadurez y la inseguridad, pero también una oportunidad para crecer y madurar como pareja. No podemos dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido, una serie que causó furor en Turquía y en el mundo entero. La historia de Biter y Belul, un amor prohibido que desafía las convenciones sociales, está llena de celos, traiciones y secretos. Biter, casada con un hombre mucho mayor,
se enamora de Belul, el sobrino de su marido. Su relación clandestina está llena de momentos de pasión y culpa, pero también de celos. Biter siente celos de cualquier mujer que se acerque a Belul, especialmente de Niall, la hija adolescente de su marido. Sus celos la consumen y la llevan a tomar decisiones drásticas que tienen consecuencias devastadoras. Ask Memnu es una advertencia sobre los peligros de la obsesión y los celos descontrolados. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es Si ya Ask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y peligros. Los celos surgen cuando Asl ve a Ferhat con otras mujeres, especialmente con sus socias en el mundo del crimen. Aunque Asl sabe que Ferhat está actuando para protegerla, no puede evitar sentir celos y resentimiento. Si ya Ask nos muestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros y que los celos pueden ser una prueba de fuego para la relación. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Senkalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personas muy diferentes que se ven obligadas a fingir una relación para conseguir sus objetivos. A pesar de sus diferencias, Eda y Serkan se enamoran, pero su relación está llena de malentendidos y desafíos. Los celos son una constante en Senkalkapm, alimentados por la competitividad de Serkan y la popularidad de Eda. Recuerdo la escena en la que Serkan ve a Eda con otro hombre y la invade un ataque de celos que lo lleva a comportarse de manera posesiva y controladora. Aunque su comportamiento es cuestionable, entendemos su miedo a perder a Eda y su necesidad de protegerla. Senkalkapm nos muestra que los celos pueden ser un reflejo de la inseguridad y la necesidad de control, pero también una oportunidad para aprender a confiar en el otro y a dejar ir el miedo. Bueno, llegamos al final de este recorrido por las series turcas con celos épicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos revivido momentos intensos, hemos analizado miradas que matan y hemos reflexionado sobre los celos como un elemento clave en las historias de amor. Recuerden que los celos en pequeñas dosis pueden ser un condimento interesante en una relación, pero en exceso pueden ser destructivos. Lo importante es confiar en el otro, comunicarse abiertamente y trabajar juntos para superar los obstáculos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus escenas de celos favoritas de las series turcas. Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.